Los que vivieron antes de los otomíes. Antes que los otomíes heredaran la tierra, existieron otros seres que poblaron el mundo, enanos y gigantes. Los primeros que caminaron sobre los bosques y montañas fueron los gigantes, seres tan altos que cuando se caían ya no se podían levantar. Ellos no tenían coyunturas en los brazos ni en las piernas, y es por eso que cuando uno de ellos se desprendía de las alturas, permanecía en el suelo hasta que moría, dejando el recuerdo de su existencia escondida entre las capas de la tierra, con los años que lo cubrían, restos que con el paso del tiempo encontraban los otomíes en forma de huesos. Los hombres y mujeres raspaban estos huesos y de ellos sacaban un polvito blanco parecido a la cal. A este polvo lo llamaban espondio y era usado para curar el espanto. Los gigantes no trabajaban la tierra, ni cocinaban sus alimentos. Para alimentarse, tomaban la carne con las manos y se la untaban en la piel. Ellos recorrían los montes vestidos con pieles de animales, dejando siempre a su paso los pedazos de lana en las ramas de aquellos árboles. Por esto, a su creador no le gustaron y decidió deshacerse de ellos y crear otros seres que sí trabajaran la tierra y que adoraran a los santos. Cuando el creador desapareció a los gigantes, creó unos seres pequeñitos. Estos enanitos sí cocinaban sus alimentos y como podían, trabajaban la tierra. Incluso construían sus casas juntando muchas piedrecitas pequeñas, pequeños cuisillos que los que saben aún pueden encontrar en el cerro. Pero eran tan chiquitos que todo lo que cargaban lo arrastraban. Incluso cuando sacaban el santo de peregrinación, este siempre se les caía, y es por esto que a su creador no le gustaron, y también se deshizo de ellos. Cuando se deshizo de los enanos, creó finalmente a los ñañús, que no eran ni tan pequeñitos como los últimos, ni tan grandes como los primeros. Ellos, los otomíes, desde aquellos tiempos trabajan la tierra, cocinan los alimentos y tejen la tela. Ellos, además, adoran a los santos y recuerdan a su creador.